Cuando se cansaba del castillo de Lindon, mi lord tenía libertad para ir a residir en mi casa con mi madre, pero no hubo amor entre él y ella, y en cuanto a mi hijo Brian, creo que ella le odiaba tan cordialmente como yo mismo pudiera hacerlo. El condado de Devon no es tan afortunado como el vecino condado de Cornells, ni tampoco cuenta con los representantes que posee este último, donde llegué a conocer a un moderado caballero del país que disponía de una renta de un puñado de cientos de libras al año y que triplicaba sus ingresos llevando al Parlamento a 3 o 4 miembros y gracias a la influencia que estos puestos le proporcionaban con los ministros. Los intereses parlamentarios de la casa de Lindon habían sido muy descuidados durante la minoría de mi esposa, y como consecuencia de la incapacidad del conde, su padre, o por decirlo con mayor exactitud, fueron pasados ilícitamente de la familia Lindon al viejo hipócrita señor del castillo de Triptoff, que actuó como la mayor parte de los parientes y guardianes de la familia, robándole. El marqués de Triptoff tenía derecho a enviar 4 miembros al Parlamento, 2 por el municipio de Tipleton, que, como sabe todo el mundo, se encuentra en la parte inferior de nuestra propiedad de Hacton, limitado por la otra parte con el parque Tiptoff. Desde tiempos inmemoriales, habíamos enviado miembros al Parlamento por aquel municipio hasta que Tiptoff, aprovechándose de la imbecilidad del último lord, empezó a designar a sus propios hombres. Cuando su hijo mayor tuvo la edad adecuada, fue enviado a ocupar su sitio por Tipleton. Cuando murió Rigby, Nabob Rigby, que hizo su fortuna con Clive en la India, el marqués creyó oportuno enviar al Parlamento a su segundo hijo, Milord George Penning, personaje que ya introduje al lector en un capítulo anterior, decidiendo por su cuenta que él también debería unirse a los miembros de la oposición, los viejos y grandes Whigs, los liberales con los que actuaba el marqués. Antes de su fallecimiento, Rigby estuvo algún tiempo achacoso y pueden estar seguros de que las condiciones de su salud no pasaron desapercibidas para la nobleza del condado, la mayor parte de cuyos miembros eran gobernantes leales que odiaban los principios de Milord Tiptoff por considerarlos peligrosos y ruinosos. Hemos estado buscando un hombre capaz de luchar contra él, me dijeron los señores. Solo podemos enfrentarnos a Tiptoff con alguien que proceda del castillo de Hacton. Vos, Mr. Lindon, sois nuestro hombre y juramos que os elegiremos en las próximas elecciones del condado. Odiaba tanto a los Tiptoff que habría luchado contra ellos en cualquier elección. No solo no visitaban Hacton, sino que se negaban a recibir a quienes nos visitaban. Fueron ellos los que impidieron que las mujeres del condado recibieran a mi esposa. Se inventaron la mitad de las extrañas historias que corrían entre el vecindario sobre mi libertinaje y singularidad. Dijeron que había atemorizado a mi esposa hasta el punto de obligarla a casarse conmigo y que ahora era una mujer perdida. Insinuaron que la vida de Bullingdon no estaba segura bajo mi techo, que se le trataba odiosamente y que yo deseaba apartarlo del camino para dejar sitio libre a mi hijo, Brian. Apenas podía contar con un amigo en Hacton, aunque eran muchos los que bebían a mi mesa. Descubrieron mis tratos con mis abogados y agentes. Si un acreedor no era pagado puntualmente, todo Tiptoff Hall conocía cada una de las partidas de su cuenta. Si yo miraba a la hija de un granjero, ya se decía que la había deshonrado. Confieso que mis defectos eran muchos y que no puedo alardear de tener un temperamento particularmente regular como hombre de hogar, pero Lady Lindon y yo no nos peleábamos más de lo que suelen pelearse otras gentes distinguidas, y al principio solíamos pasarlo bastante bien. Es cierto que soy un hombre que ha cometido muchos errores, pero en modo alguno era el diablo en que esos odiosos murmuradores de Tiptoff me querían convertir. Durante los 3 primeros años de nuestro matrimonio nunca le pegué a mi esposa, a no ser que estuviera algo bebido. Cuando arrojé el cuchillo contra Bullingdon estaba también borracho, como puede atestiguar todo el que presenció la escena, pero en cuanto a tener algunas intenciones sistemáticas contra el muchacho, puedo declarar solemnemente que, a excepción de odiarle, y ya se sabe que no somos dueños de nuestras inclinaciones, no soy culpable de ningún mal hacia él. Así pues, tenía motivos más que suficientes para sentir enemistad contra los Tiptoff, y no soy hombre que se deje inactivo por mucho tiempo esa clase de sentimientos. Aunque era un Grit, precisamente por eso, el marqués era uno de los hombres más altaneros que he conocido y trataba a las personas corrientes como lo hiciera su ídolo, el gran conde, tras haber obtenido el título de marqués, quien trataba a muchos de sus vasallos como si pudieran sentirse orgullosos de lamer sus zapatillas. Cuando el alcalde y la corporación de Tipleton iban a visitarle, les recibía cubierto
nunca ofrecía una silla al alcalde, sino que se retiraba en cuanto se traían los refrescos, o en cuanto estos eran servidos a aquellos nobles concejales en la sala de los criados. Estos honrados bretones nunca se rebelaron contra el tratamiento, hasta que mi patriotismo les instruyó en la necesidad de hacerlo así. A los perros les encanta que les tiranicen, y durante el curso de mi larga experiencia solo me he encontrado con muy pocos ingleses que no piensan del mismo modo. Hasta que yo no les abrí los ojos, ellos no se enteraron de su degradación. Invité al alcalde de Hacton e hice que la alcaldesa, quien por cierto era una mujer rolliza y guapetona, se sentara junto a mi esposa, y luego me los llevé a ambos a las carreras en mi propio carruaje. Lady Lyndon se opuso muy duramente a esta concesión, pero como ya he dicho, yo ya sabía cómo tratarla, y aunque ella tenía un buen genio, yo lo tenía mejor. Genio, bah. Un gato salvaje también tiene genio y de nada le sirve ante un buen domador, y conozco a muy pocas mujeres en el mundo a las que no pudiera manejar. Mantuve el máximo trato posible con el alcalde y sus ediles, les enviaba viandas para sus cenas o les invitaba a las mías, tenía por norma asistir a sus reuniones, bailaba con sus esposas e hijas y en resumen cumplía con todos los detalles que la amabilidad exige en tales ocasiones. Aunque el viejo Tiptoff debió enterarse de mis actividades, su mente estaba demasiado en las nubes como para suponer que su dinastía pudiera ser arrojada jamás de la ciudad de Tipleton, por lo que continuó enviando sus órdenes como si fuera el gran turco y los habitantes de Tipleton unos simples esclavos de su voluntad. Aprovechaba cada una de las noticias en que se nos informaba de un empeoramiento en el estado de salud de Rigby para ofrecer una cena, hasta el punto de que mis amigos solían echarse a reír y decían: «Rigby está peor, hoy habrá cena de la corporación en Hacton». Era el año 1776, el mismo en que estalló la guerra americana, cuando llegué al Parlamento. Milord Chatham, cuya sabiduría era considerada por entonces por los hombres de su partido como algo sobrehumano, elevó su voz profética en la Cámara de los Lores en contra de la contienda americana, y mi compatriota Mr. Burke, un gran filósofo, aunque un orador engorroso y latoso, fue el defensor de los rebeldes en la Cámara de los Comunes, donde gracias al patriotismo británico pudo conseguir bien poca cosa para ayudarles. El viejo Tiptoff habría estado dispuesto a jurar que el negro era blanco de habérselo pedido el gran conde. Hizo que su hijo abandonara su puesto en la guardia, imitando a Milord Pitt, quien renunció a su cargo antes que luchar contra aquellos a quienes él llamaba sus hermanos americanos. Pero esta otra clase de patriotismo fue seguida en Inglaterra con muy poco entusiasmo, ya que desde que se rompieron las hostilidades nuestros compatriotas empezaron a odiar profundamente a los americanos. Cuando oímos hablar de la batalla de Lexington y de la victoria de Bunkers Hill, como solíamos llamarla por aquellos días, la nación entera se emocionó, mostrando su calurosa y usual indignación. Después de aquello, todas las conversaciones se dirigieron contra los filósofos y la gente se mostró indomablemente leal. La gente no empezó a murmurar hasta que no aumentaron los impuestos sobre las tierras, pero en el oeste mi partido seguía oponiéndose con fuerza a los Tiptoff y yo decidí entrar en la batalla y ganar como siempre solía hacer. El viejo marqués descuidó todas las precauciones decentes que son necesarias en una campaña parlamentaria. Informó a la corporación y a sus poseedores de feudos de su intención de presentar a su hijo Lloyd George, manifestando su deseo de que éste fuera elegido diputado, pero apenas si ofreció una jarra de cerveza para remojar la devoción de sus partidarios, mientras que yo, no necesito decirlo, comprometía todas las tabernas de Tipleton en mi nombre. No es necesario volver sobre la historia, 20 veces contada, de una elección. Rescaté el municipio de Tipleton de las manos de Lord Tiptoff y de su hijo Lloyd George. También sentí una especie de satisfacción salvaje al forzar a mi esposa, quien, como ya he dicho, fuera en una ocasión excesivamente herida por su pariente, a tomar parte contra él, y a llevar y distribuir mis colores el día de la elección. Y cuando hablamos ante la multitud del uno del otro, y dije que había derrotado a Lloyd George en el amor y en la guerra, y que ahora le derrotaría en el Parlamento, y así lo hice, como demostraron los acontecimientos, pues ante la cólera inexpresable del viejo marqués, el señor Barry Lyndon fue nombrado miembro del Parlamento por Tipleton en lugar del señor John Rigby, fallecido, y en la siguiente elección le amenacé con apalearle de sus 2 puestos, y así fue como comencé a cumplir mis deberes en el Parlamento. Fue entonces cuando decidí seriamente obtener un rango de nobleza irlandesa para mí mismo y para mi querido hijo y su descendencia. Capítulo 18. En donde comienza a tambalear mi buena fortuna.
Y ahora, si alguna persona se halla dispuesta a pensar que mi historia es inmoral, pues he oído decir que yo fui un hombre que nunca mereció tanta prosperidad como la que disfruté, rogaría a esos críticos que me hicieran el favor de leer la conclusión de mis aventuras, en donde verán que no era un premio tan grande el que conseguí, y que la riqueza, el esplendor, 30.000 libras anuales y un puesto en el Parlamento se consiguen a menudo a costa de un precio demasiado caro, cuando uno tiene que adquirir todos esos placeres al precio de la libertad personal, teniendo que cargar además con una esposa que no hacía más que plantear problemas. Ese tipo de esposas son una verdadera ruina. Esa es la verdad. Hasta que no se intenta, nadie sabe lo pesada y descorazonadora que es esa carga, y como la irritación aumenta y se fortalece de año en año, y el coraje se hace cada vez más débil para soportarlo, de tal modo que el problema aparentemente ligero y trivial durante el primer año se convierte finalmente en algo intolerable cuando apenas han transcurrido 10 años más. He oído decir de uno de los personajes clásicos que están en el diccionario que comenzó por llevar a cuestas a un ternero hasta una colina, cosa que hacía todos los días, y así continuó haciendo hasta que el animal se convirtió en un toro, que él aún seguía pudiendo acomodar sobre sus hombros. Pero, jóvenes caballeros solteros, creedme, una esposa es una carga mucho más pesada para las espaldas de uno que la vaca más grande de Smithfield, y si puedo evitar que alguno de vosotros se case, las memorias de Barry Lyndon no habrán sido escritas en vano. No es que mi esposa fuera una arpía siempre, dispuesta a regañar, como ocurre con algunas mujeres. Podría habérmelas arreglado para curarla de eso. Lo que ocurría era que tenía un carácter cobarde, llorón, melancólico y sensiblero, que es algo aún mucho más odioso para mí. Hiciera lo que hiciese por complacerla, ella nunca se sentía feliz, ni estaba de buen humor. La dejé sola después de algún tiempo, y como era natural en mi caso un hogar desagradable, me obligó a buscar diversión y compañía fuera de él, por lo que ella añadió unos celos detestables a todos sus otros defectos. Durante algún tiempo no pude ofrecer ni la más vulgar atención a ninguna otra mujer, pues en tal caso mi Lady Lyndon se echaba a llorar, se retorcía las manos y me amenazaba con suicidarse, y con qué sé yo cuántas cosas más. Como muy bien puede imaginar cualquier persona prudente, su muerte no hubiera significado ningún alivio para mí, pues aquel joven bribón de Bullingdon, que ahora ya se había convertido en un hombre alto, desgarbado y moreno, y que estaba a punto de llegar a ser mi mayor engorro y molestia, habría heredado hasta el último penique de nuestras propiedades, y yo me hubiera quedado en una situación mucho más pobre que cuando me casé con la viuda, pues había gastado mi fortuna personal, así como los ingresos de mi esposa, en mantener nuestro rango, mientras que por otra parte era un hombre demasiado honorable y de buen espíritu como para ahorrar un solo penique de los ingresos de Lady Lyndon. Dejé que esas acusaciones fueran pronunciadas por mis detractores, quienes afirmaban que nunca podría haber dañado tanto la propiedad de los Lyndon de no haber ido creando una bolsa privada para mí mismo. Esos mismos detractores creían que incluso en mi dolorosa y presente situación disponía de grandes acumulaciones de oro escondido en alguna parte, y que podría aparecer como un verdadero creso en cuanto yo quisiera. Nunca retiré un solo chelín de las propiedades de Lady Lyndon, aunque las gasté como hace todo hombre de honor, y dejando aparte innumerables obligaciones personales de dinero que se obtenían de los bienes comunes, independientemente de las hipotecas de la familia Lyndon, poseía por lo menos 120.000 libras que gasté en las propiedades de mi esposa, de tal modo que se puede decir que esas propiedades han contraído conmigo una deuda igual a la suma antecitada. Aunque ya he descrito el extraordinario disgusto y aversión que se asentó rápidamente en mi pecho en relación con Lady Lyndon, y aunque no hice ningún esfuerzo especial por ocultar mis sentimientos generales, pues soy todo franqueza y tengo una mentalidad abierta, ella era de un espíritu tan mezquino que me perseguía con su estimación, a pesar de toda mi indiferencia, hasta el punto de que su corazón se encendía ante la más pequeña amabilidad que pudiera tener con ella. El hecho es, y esto quisiera que quedara entre mi respetado lector y yo mismo, yo era por entonces uno de los jóvenes más elegantes y gallardos de Inglaterra, y que mi esposa estaba violentamente enamorada de mí, aunque, como ya he dejado entrever, no era ella la única mujer de alto rango de Londres que tuviera una opinión favorable del humilde aventurero irlandés. Cuántas veces pensé en lo enigmáticas que son las mujeres. He visto a las mujeres más elegantes de St. James enamorándose salvajemente de los hombres más burdos y vulgares, a las más inteligentes admirar apasionadamente a los más analfabetos de nuestro sexo, etc.